buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer foro del grupo de expertos de CIFAL Málaga para la gestión del COVID-19. Hoy damos la bienvenida al equipo de la Universidad de Málaga, la catedrática María Jesús Perle de Geografía y el profesor Jesús Miranda, director de la Cátedra de Emergencia, a compartir hoy con nosotros la creación de esta herramienta de cartografía que permite la gestión de la emergencia en tiempo real por parte de las autoridades. Muchas gracias a todos. Le paso la palabra a Sergio Martín, que va a moderar este foro. Gracias, Julio. Bienvenidos a todos un día más. Bueno, justo antes de empezar esta conversación decíamos en privado un día más y un día menos, ¿no? Un día menos, que no sabemos cuánto va a durar esto, pero de momento pues un día menos, sea lo que sea, del cómputo general. Hacemos lo de siempre. Os pido a todos que hagáis una brevísima presentación de cada uno de vosotros, vuestro nombre, aunque lo estamos viendo, y el área en el que trabajáis. Juan Carlos fue el primero en conectarse, así que Juan Carlos, eres el primero que me sale aquí. Por ti empiezo. Buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos Galochas. Soy jefe de la sección de justicia de las Naciones Unidas para el norte de Kosovo, concretamente de la UNMIK. Gracias, Juan Carlos. Fernando Fernández. Yo soy periodista, soy funcionario también, especialista en comunicación de emergencias y crisis. Gracias, Fernando. Rafael Chus. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Chus y me encargo especialista en tecnología y seguridad. Juan Iranzo. Buenas tardes, soy Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y, por tanto, economista, lógicamente. Gracias. Alejandro. Alejandro Fernández Cernuda, trabajo en ciberseguridad y ciberhigiene y mi organización es Global Cyber Alliance. Acércate un poquito el micrófono después cuando vayas a hablar porque te escuchamos un poquito lejos. Global Cyber Alliance. Gracias. María Jesús. Sí, pues soy María Jesús Perle, lo sé yo, y trabajo en el Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Y en este caso, la conexión con la reunión, pues dirijo el grupo de trabajo sobre análisis territorial del riesgo en general, riesgos naturales y tecnológicos. Perfecto, María Jesús. Y ahora nos vais a presentar en sí una herramienta que era la que anunciaba Julio, ¿no? Acabamos la presentación y empezamos por vosotros. Gracias, María Jesús. Federico. Pues yo soy Federico Montalvo, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas y CADE y también presidente del Comité de Bioética de España. Gracias. Julio. ¿Te oímos? Perdón, soy Julio Andrade, director de CIFAL Málaga, Agencia de Naciones Unidas, UNITAR. Gracias, Julio. Francisco Martínez. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Soy Francisco Martínez, Paco Martínez. Soy también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Comillas, en ICADE. Soy jurista y he tenido cargos en el ámbito de la seguridad pública. Gracias, Paco. Y Jesús Miranda. Director de la Cátedra de Seguridad, Emergencia y Catástrofes en la Universidad de Málaga, y estamos trabajando con María Jesús, en este caso, para el programa y la presentación que ahora expondremos. Perfecto, pues por ahí empezamos. Jesús, María Jesús, os abro el micrófono a los dos, que había cerrado aquí alguno. Yo también silencio el mío. Muy bien. Pues nada, bueno, ya nos hemos presentado los dos. Estamos llevando a cabo un trabajo en el cual intentamos pues aportar una serie de mapas que ahora explicará María Jesús con mayor precisión y una serie de información a las autoridades sanitarias fundamentalmente y también a Protección Civil con objeto de poder, en primer lugar, tener una visión clara de qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los contagios de este virus, cuál es el panorama, en principio, en Málaga y provincia, y también para llegar a desarrollar algún aspecto predictivo que nos permita saber pues, por dónde se va desarrollando la enfermedad y que permita, sobre todo, lo más importante quizás, pues el poder poner medidas de mitigación específicas y concretas y adelantarnos, por así decirlo, de alguna forma a la expansión del virus. Así que creo que María Jesús, que es la experta, sobre todo en esta parte de cartografía, pues, ¿quién mejor para exponerlo, no? Cuando quiera, María Jesús. Vale, muchas gracias, Jesús. Pues bien, voy a compartir pantalla, que seguramente será con mi presentación.
y así será todo más fácil y más expresivo. Bueno, antes de comenzar, efectivamente, el planteamiento, digamos, del que surge toda esta, bueno, aparte por las circunstancias, obviamente, el planteamiento que surge, del que surge la iniciativa es, bueno, el ver un poco cómo las medidas de gestión de la crisis se están volcando fundamentalmente en averiguar cuál es la previsión temporal de la epidemia y de los sucesos. Lógicamente, es la única manera también de hacer un cálculo de la previsión que vamos a necesitar asistencial, y en esa línea es lógico. Pero nosotros observábamos que sin embargo no se está apoyando la gestión de la crisis tanto en la previsión espacial, o sea, dónde se va a concentrar de una forma más intensa la propagación del virus, ¿no? Y entonces creemos que son dos vías alternativas que no pueden dejarse de lado. Obviamente hay que hacer previsiones asistenciales de cuándo viene el pico máximo de crecida, para hacer una previsión de la asistencia, pero la otra vía es la que nos permite saber dónde intensificar las acciones de las medidas antipropagación que podamos utilizar, pues la vía, digamos, de cortar la saturación asistencial, ¿no? Cortando la única vía de parar la generación de datos más grave, ¿no? Es un bucle, y bueno, esa era la idea. Entonces, con esa intención, nosotros hemos generado esta propuesta cartográfica. Es una propuesta cartográfica que le hemos ofrecido a la Delegación de Salud y Familia de aquí de la provincia de Málaga, y perdona, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Es que no estoy segura si he compartido. No se ve. Mala cosa. Mala cosa. Entonces, que creo que no he compartido. Un momentito, perdón. A ver, creo que si estamos... Ahora sí, no. No, volvemos, un momentito. Sí, es que en Zoom no... Pensaba que solo con abrirlo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí estáis viendo mi PPT. Ok, gracias. Bueno, pues les comentaba que esta es la propuesta cartográfica que nosotros hemos planteado, la hemos ofrecido a la Delegación de Sanidad, de Salud y Familia, y bueno, hemos contado con su colaboración. Estamos funcionando en ese sentido como asesores científicos y técnicos. La idea es, bueno, responder a esta, o sea, que la cartografía, que haya un documento cartográfico que nos permita responder a estas preguntas que están aquí planteadas. Es decir, cada uno de los documentos cartográficos tiene una función específica, que es resolver algún problema, ayudar a resolverlo, ¿no? Lógicamente. En fin, por una parte, saber dónde hay más probabilidad de propagación del virus a partir de casos previos, o sea, por proximidad a casos previos, conocer en qué punto de la ciudad es necesario priorizar medidas frente a la transmisión, proponer, o sea, cuáles son las medidas idóneas, ad hoc, para cada punto del espacio concreto, para cada colectivo de población concreto, para cada colectivo profesional fundamentalmente, y conocer también cómo evoluciona el contagio espacial y temporalmente, es decir, si hay patrones, si podemos predecir qué es lo que subyace, qué causas explicativas subyacen a esa evolución en el espacio, ¿no? Estas son, por tanto, las preguntas a las que intentamos responder. Para cada uno de ellos hemos diseñado un mapa específico, particular, que voy a explicarle un poco de forma más precisa. Y aquí pasamos de diapositivas. Me tiene despistada. Este método, ¿dónde tengo yo el paso de diapositiva? Un momentito, si me permitís. A ver, bueno, aquí mismo, ¿no? ¿Entiendo? Sí, vale, creo que ahí. Vale, listo. Bien, comenzamos por la primera de las preguntas y el primer tipo de mapa, digamos el básico. Para responder a dónde hay más probabilidad de propagación a partir de casos previos, lo que hacemos realmente es elaborar un mapa de distribución espacial de los afectados. Para ello contamos lógicamente con la información que es procedente de las fichas que se le hacen a cada uno de los afectados al realizar el test en sanidad, en su propio punto de asistencia médica, y esa ficha con una serie de problemas, pero bueno, la trasladamos al mapa. Generamos un par de mapas en este sentido, o sea, con esos datos básicos que son los fundamentales para después cualquier diagnóstico, para proceder con el diagnóstico. Generamos mapas de calor, que pues, sencillamente nos informan dónde están los afectados, y conforme nos acercamos nos va indicando
sencillamente cómo se distribuye espacialmente los afectados en el espacio a lo largo de los distintos sectores de la ciudad. Me he olvidado de especificar al principio que estamos hablando siempre de un mapa con una precisión muy importante, o sea, nos manejamos, creemos que para ser útil en este sentido hay que manejarse siempre en la escala intraurbana, porque bueno, una escala municipal de conjunto y tal nos da una idea general de la distribución espacial, pero nosotros lo que queríamos es abordar la escala que nos permite intervenir, o sea, en la escala en la que vamos a poder intervenir, con la medida antipropagación que fuere, que sea un baldeo de calle, una desinfección, en fin, o la medida que sea. De tal modo que intentamos acotar en el espacio lo más posible a todo lo que nos permite pues, las fuentes de información disponibles. En ese sentido, ya digo, a nivel de prácticamente de calle, de edificio, o sea, a nivel de edificio, identificamos, o sea, ubicamos en el espacio el domicilio del afectado y generamos ese mapa de calor y un mapa de distancia entre afectados, que nos da idea hasta qué punto cada uno de los focos por donde se está produciendo el contagio, pues un foco más denso, menos denso, que lógicamente nos da idea también de su intensidad, ¿no? Transmite esa idea. A partir de ese mapa inicial, que es el básico, pues construimos otro tipo de mapa, un poquito más elaborado, en el que intentamos acercarnos a saber en qué puntos de la ciudad priorizar medidas frente a la transmisión. Para ello construimos un par de capas de información que después superponemos, combinamos y obtenemos el producto final. Por una parte, analizamos sencillamente a partir de cada uno de los puntos, o sea, de los puntos que constituyen el domicilio de un afectado, generamos un área de influencia. Un área de influencia que intenta reflejar hasta dónde paseará, o sea, puede acudir. Estamos pensando que el afectado no es el que pasea, pero claro, si su familiar, si su vecino, gente que haya podido estar en contacto con ellos y por tanto son potenciales difusores del virus, ¿no? Transmisores del virus. En ese sentido, a cada uno de esos puntos, de cada uno de esos domicilios de afectados, le generamos un área de influencia y superponemos todas esas áreas de influencia de tal modo que, lógicamente, el valor de concurrencia de distintas áreas de influencia nos está indicando hasta qué punto la densidad de afectados en este espacio es mucho mayor pues, que en este otro, que hay una sola área de concurrencia, en este hay dos, en este hay tres. Ese grado de concurrencia, por tanto, nos indica la gravedad que tiene cada una de esas áreas de tránsito. Este es un esquema teórico, las áreas de tránsito pues las calculamos de una forma más precisa a través de un análisis de redes, que es una herramienta que nos permite la cartografía automática, de tal modo que, claro, hacemos pasear a las personas pues, por las calles y no lógicamente atravesando los edificios. Quiero decir, ese análisis de redes, en ese análisis de redes lo que calculamos es, pues en este caso podemos calcular lo que queramos, pero en este caso, un poco por priorizar lo que pudiera ser más efectivo, hemos calculado trayectos peatonales de 5 minutos, de 10 minutos también, desde el domicilio de cada uno de los afectados, entendiendo que actualmente, en las condiciones del estado de alarma, pues lo lógico será que los afectados o los familiares pues, se dispongan a hacer tránsitos cortos, pues cercanos, para ir a comprar, para ir a la farmacia, en fin, para las actividades que no están permitidas en este estado de confinamiento. Para mejorar un poquito ese indicador, el mapa de áreas de tránsito lo estamos multiplicando, o sea, el grado de concurrencia que les comentaba anteriormente, que es el que le confiere gravedad a cada una de las áreas de tránsito, lo estamos ponderando, multiplicando, agravando o no, en función de la densidad de población en el área de tránsito, porque entendemos que las peores circunstancias que se pueden dar desde el punto de vista de la transmisión será aquellas zonas en las que, además de superponerse muchas personas transitando afectados y por tanto transmitiendo el virus, infectando, para resumir, si además coincide con un área de alta densidad de población, entonces tendremos la peor de las casuísticas, ¿no? Mucha gente infectando, mucha gente infectable, porque todos transitan por el mismo espacio. De tal modo que esto hará, por tanto, un nuevo indicador, un indicador más completo, que en definitiva recoge los dos conceptos, ¿no? Los que les comentaba, tanto el área de tránsito como la densidad de población, siempre en el mismo área de tránsito. O sea, la densidad de población no la calculamos en términos genéricos, la unidad espacial que nos permite calcularla es la densidad de población en el área de tránsito concreta, o sea que vamos acotando nuestro espacio
de trabajo, ¿no? Y cada vez acotando más, intentando pues, localizar en el espacio cuáles son las peores zonas desde el punto de vista de la transmisión. Vale, A continuación... Dame un segundo. Sí. Nos quedan aproximadamente 10 minutos de conexión. De verdad que me está resultando muy interesante, imagino que todos también, pero tienes que ir acortando porque... si Abrevio no, mucho, vale. A escuchar... Sí, cierto. No al tiempo, gracias. Claro, debí haberte preguntado al principio porque yo me lo planteaba, digo, no sé si lo tengo que explicar con más tiempo o con más detalle. Acelera un poco pero ahora. Bueno, en definitiva, voy resumiendo, ¿sí? Tenemos ya localizada el área de máximo tránsito con mayor densidad de población. Ahí volvemos a intentar fijar en el espacio los espacios aún más conflictivos, que serán pues, los puntos del territorio que tienen, bien por su morfología particular o fundamentalmente por su función, se prestan más al contacto directo entre personas o al contacto indirecto a través de objetos. Es decir, ese tipo de puntos, ese tipo ya de funciones específicas de sectores, de edificios específicos de la ciudad, lo hemos organizado siguiendo estas categorías, simplemente por tenerlo sistematizado, de tal modo que al final llegamos a especificar pues, qué supermercado o qué línea de autobús, por ejemplo, es más, de qué parada a qué parada, en qué paradas se produce los puntos en los que tenemos las peores áreas de tránsito, la mayor cantidad de densidad de población y digamos, el servicio que se presta aún más al contacto, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos ya fijados cuáles son los puntos donde, si tenemos que elegir, porque claro, esta es la cuestión, si podemos actuar con medidas de mitigación en toda la ciudad con la misma intensidad, pues bienvenido sea, pero como no es la realidad de las circunstancias que tenemos, optimizar y ser más exitoso en cortar la cadena de contagio tiene que ser de esta forma, persiguiendo los puntos de la ciudad que tengan mayor probabilidad de contagio y mayor probabilidad de que las personas sean contagiadas. Bien, aquí les explicaba un poco lo que antes comentaba, teníamos la área de tránsito, seleccionamos dentro de esa área de eso y al final constituimos lo que ya denominamos mapa de espacios clave de actuación. O sea, aquí ya lo que les decía, tengo fijado desde el edificio que tiene una mayor densidad, la farmacia, el supermercado, en fin, los elementos que estábamos comentando anteriormente. También nos fijamos como espacio, en una magnitud que no tiene un... O sea, es más difícil de fijar en el espacio, y es decir, que hay colectivos profesionales que son vectores de contagio intrínsecamente por la función que realizan, ¿no? Por su profesión. El personal sanitario es el ejemplo más claro. A ellos no lo podemos, o es más difícil, lo podríamos hacer con métodos más sofisticados, pero en este punto no es el caso. A ellos no lo podemos ubicar en el espacio. Podríamos ubicar sus domicilios, ¿cierto? Podríamos rastrearle sus trayectorias, sí, se pueden hacer cosas, pero en principio lo que sí que podemos también es al menos fijar dónde realizan su actividad, o sea, tienen que salir y entrar por la puerta del hospital, con lo cual eso ya también es bastante, porque si tenemos los vectores localizados en un espacio de trabajo, hay que acudir también, es decir, que otro tipo de medidas tienen que ir focalizadas a los colectivos profesionales. Bien, voy un poco rapidito. En definitiva, a partir de toda esta información, nosotros proponemos medidas, o sea, quiero decir que digamos, la propuesta que nosotros hemos hecho y cómo estamos trabajando con la Delegación de Salud es así. Enviamos o sea, cada vez que ellos actualizan los datos, que nosotros, además, los datos siempre, esto se puede actualizar en tiempo real, nosotros toda esta información se la ponemos a su disposición en un visor cartográfico, de tal modo que nosotros producimos cambios, evolución, mejoramos los mapas, los actualizamos cada vez que ellos nos manden la información y ellos pueden disponer de la misma en cuanto nosotros la actualizamos. O sea que es un proceso, digamos, continuo que se va retroalimentando. Cada vez que hay una situación, o sea, nos mandan una información acumulada de un par de días, de 2 o 3 días, actualizamos la situación y enviamos también una ficha diaria de diagnóstico en la que especificamos nuestra interpretación, nuestro diagnóstico de la situación, con la experiencia que cada uno podemos aportar en relación a ese análisis un poco territorial del riesgo y cuáles son las zonas clave de actuación y cuáles, en nuestra opinión, serían las medidas a aplicar en cada zona. Son medidas muy específicas, muy ad hoc y destinadas muchas veces pues, a un determinado edificio, a un determinado supermercado. En esa línea estamos.
todavía esta ficha de diagnóstico, pues claro, es que tienen que hacerse una idea que todo esto lo hemos montado desde el lunes pasado, si yo no recuerdo mal. O sea que aquí la broma es que estamos intentando correr más que el virus y casi lo estamos consiguiendo. Pero bueno, quiero decir con esto que las fichas diarias de diagnóstico empezarán a ser más, bueno, a funcionar más conforme desafortunadamente vaya evolucionando el número de casos y la situación. Bien, hay otras propuestas, hay una serie de formularios automatizables que se pueden implementar y que ganaríamos tanto en gestión de la crisis, de algunos de los procesos que hay que realizar, como en adquisición de datos, pero bueno, todo esto es mejorable, lo podríamos comentar. De hecho, algunas de estas aplicaciones, de unos formularios automatizables, se están utilizando, por ejemplo, pues para gestión de la crisis en el plano, no tanto del contagio, sino, por ejemplo, en relación con la atención a discapacitados, y a personal vulnerable que están necesitando asistencia en casa, en fin, esa línea. No lo explico en más detalle. Tenemos que acabar todos pues ya. Nada, finalmente tenemos un mapa de evolución temporal también. Tenemos un mapa de evolución temporal en que vamos analizando cómo se mueve la mancha de aceite, cómo se mueven a través de ejes, en fin, todo eso, ¿vale? Eso, fundamentalmente se trata de eso. Yo muy rápidamente, no sé si alguien más tendrá preguntas, pero muy rápidamente, pero prácticamente pregunta de sí o no, para cualquiera de los dos que estáis aquí, que habéis participado en el muy bien. Esto es, y pongo aquí comillas, ¿es fácilmente escalable más allá de Málaga a Madrid, que es una de las ciudades que en este momento pues tiene más número de afectados, o incluso a nivel nacional o incluso a nivel internacional? Sí. Teniendo los datos. Teniendo los datos se puede hacer todo. Y los datos, o sea, teniendo los datos de afectados. Todo es cuestión de más tiempo y mejor si es más gente trabajando, claro, obviamente. Pero se puede escalar, o sea, se puede trabajar a este nivel de detalle porque nos lo permiten las bases actuales. O sea, la información de catastro actualmente así de precisa. Tenemos una serie de bases que nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar y a sacarle el máximo partido. En Andalucía, además, especialmente, el sistema Arredian y el sistema de básicos de datos espaciales es muy preciso. Sí, tendremos otros problemas, pero ese no es el nuestro. En Andalucía, especialmente, relativamente sencillo. En Madrid se puede hacer también. Nosotros, de hecho, bueno, estamos en contacto con... Bueno, os lo explico si hay tiempo, pero lo dejo se puede. Vale, Jesús, ¿quieres añadir algo? Sí, se puede, claro que se puede. Que el tema está en, efectivamente, como dice María Jesús, en tener disponibles los datos. Aquí el tiempo sí que importa, es decir, es fundamental que esos datos se distribuyan con la máxima celeridad. De ahí la parte que ya no le ha dado tiempo a explicar, pero que sería bueno incorporar esos cuestionarios, esos formularios automatizados. Y algo que vamos a intentar incorporar, si así lo permitiesen las autoridades también, sería la geolocalización, especialmente del personal sanitario. Porque una primera visión, una primera hipótesis que tenemos es que los propios sanitarios están siendo principales vectores de dispersión del virus, puesto que tienen que volver a sus casas, una vez que acaba la guardia, tienen que descansar, etc. Vale. Turno para preguntas sobre la exposición que acaba de hacer María Jesús y Jesús. Federico asentía con la cabeza sobre esta hipótesis de que nos acaban de exponer, ¿no? De que sean los propios sanitarios los que estén actuando como vector de contagio. Es que el problema, yo creo que la semana que viene, que es la clave, sobre todo porque ya han pasado los 14 días, va a ser ver que hay un descenso en los contagios, en el número de casos. Yo creo que el número de fallecimientos puede seguir creciendo, pero lo que me preocupa es que se produzca un descenso de casos y un incremento de casos de sanitarios. Porque claro, hemos estado el 95% de la población, digamos, confinada, pero hay una población de sanitarios que sigue permanentemente expuesta. Entonces, eso puede provocar un problema grave, porque es verdad que los casos bajan, pero bajan también las personas que pueden enfrentarse. Yo también os digo una cosa y acabo rapidísimo. Mañana saldrá ya en prensa. Mañana publicamos el Comité de Bioética de España un informe sobre priorización y en el que vamos a hablar de la importancia de priorizar a los sanitarios en la asistencia, porque los sanitarios no se atreven a decirlo claramente, pero es que como no prioricemos a los sanitarios, como no les demos medios, y hablo de los farmacéuticos, y prioricemos en los medios los recursos a los sanitarios, se va a producir esa inversión
menos pacientes, pero prácticamente ningún sanitario. Y eso puede ser catastrófico, porque las personas en UCI siguen todavía en UCI. Pues mañana vamos a lanzar algún mensaje importante y, hombre, tampoco es ninguna idea brillante, pero vamos a intentar lanzar una serie de mensajes relevantes. Hoy había... Hemos aprobado en 48 horas el informe, ¿eh? Y con todo el comité, parte del comité en hospital y con el coronavirus todos. O sea que también ha sido un acto casi heroico de la bioética. Pero son tiempos de bioética. Federico, nos contabas ayer que prácticamente no habías dormido en el día de ayer. No sé si hoy habrás dormido algo precisamente elaborando. Sí, me ha despertado una periodista de Televisión Málaga por culpa de Julio, pero ya era una hora un poco indecente. ¿Sabes? Bueno. Decía que hay dos asuntos, nos queda poco tiempo, de hecho estamos fuera de él, pero hay que repasar algunos asuntos que a mí me han llamado mucho la atención en el día de hoy. No sé si tenéis opinión sobre esto. Por un lado, el tema legal, la denuncia que un colectivo de médicos ha presentado en Madrid pidiendo medidas urgentes para que daban un plazo de 24 horas para entregar el equipamiento necesario, mascarillas, etcétera. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido que, bueno, ahora el mando único lo tiene el gobierno después del decreto de estado de emergencia. ¿A dónde puede llevar este aspecto legal? Si alguien puede aclarárnoslo, si alguien sabe al respecto. Y luego, otra cuestión que también he escuchado, mejor dicho, en la tele, no sé muy bien a quién, porque estaba la tele puesta de fondo y estaba escuchando a alguien opinar sobre, parece que hay algún indicio, evidentemente todavía poco fiable, de que el tema genético tiene mucho que ver con el grado de afectación de este virus y que esto tendría relación con que en España y en Italia se esté sufriendo de manera tan virulenta. No sé si esto es demasiado pronto aventurar algo así. Dice Jesús, veo a Jesús Miranda que hace así. No sé, ¿cómo lo veis? No soy yo el experto, pero bueno, yo creo que estadísticamente eso no, por el momento no se sostiene, ¿eh? Genéticamente con los chinos tenemos poco que ver, ¿no? Pero vamos, no sé, eso hay personas más expertas que seguro que pueden aportar. De todas formas, yo creo que en este tiempo que ha transcurrido no es suficiente como para lanzar una hipótesis así. Juan Carlos, ¿pedías la palabra? Dale, Juan Carlos. Gracias, Sergio. No, yo estoy un poco confundido y por eso en mi confusión quiero preguntaros, porque no soy médico, pero entiendo un poquito de matemáticas, ¿no? Y es que si Merkel dice que el 70% iba a estar infectado, si algo que, bueno, pues dijo el alcalde de Nueva York, el ministro de Defensa, un vídeo del ministro de Defensa israelí que fue viral y tal, el 100% de la población española a una tasa del 0,1% de fallecidos nos llevaría, por desgracia, a 200.000 muertos en España, ¿no? Estamos en 3.434 y parece ser, o sea, habla de que el pico va a ser la semana que viene. Esto a mí me confunde. Es decir, hay algo que está fallando en las matemáticas aquí. O el número de contagiados no va a ser tanto, nunca llegaremos a ese 40, ni al 80, ni al 70%, nos quedaremos en el 1 o en el 2. O la tasa de fallecido va a ser muy inferior al 0,6%, al 0,6%. O tercero, estamos hablando de que existe ya un contagio tan generalizado de que no estamos hablando de cientos de miles, sino de millones. Es decir, hay algo que falla entre lo que dice Merkel, el alcalde de Nueva York, el ministro de Defensa israelí y las matemáticas. Si alguien me lo aclara, yo la estaría más que contentos en esta tarde. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien se atreve a responder por ahí? Me temo que no hay ningún valiente. Es que en este momento me temo que tenemos todos muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Juan, el aspecto económico, todos los días te pregunto, ¿sigue siendo hoy de absoluta vigencia la pregunta de si hay que parar toda actividad económica que no sea de urgente necesidad? Te lo he preguntado, yo creo, 3 veces, 3 días consecutivos. Espérate que te enciendo el micro. Y efectivamente pienso que no. Se acaba de demostrar que la mayor parte de los contagios se han producido cuando ha habido una concentración de personas. Desde hace tiempo, desde hace 15 días, o sobre todo desde hace 10, se están tomando las medidas sanitarias adecuadas en los diferentes puestos de trabajo. Yo creo que sería fundamental que se mantuviera dentro de lo posible la producción
tal y como se está realizando en este momento. Se ha perdido un 19%, siendo muy conservadores. Hay cifras que hablan del 30% del Producto Interior Bruto cada día en este momento y no se puede reducir. Por tanto, yo creo que el primer mensaje que habría que enviar es que hay que mantener siempre, garantizando las condiciones sanitarias, la actividad productiva. 2, que va a haber una pérdida muy importante, que posiblemente sea la campaña de verano turística, porque eso sí que podría disparar el incremento del paro. Y eso, básicamente, yo creo que se podría solucionar a través de un análisis de los precios que hay que ofertar. Y luego, por otro lado, creo que es muy importante que las medidas de política económica, sobre todo las que probablemente se aprueben el próximo viernes o el martes a lo sumo, deben de garantizar el funcionamiento, sobre todo la supervivencia, dar oxígeno a las empresas para que no desaparezcan, incluyendo en las empresas, por supuesto, a los autónomos, y luego dar oxígeno a los que han perdido la renta. Pero yo creo que no es el momento, ni muchísimo menos, para discutir otros asuntos de política económica como la renta básica. Y mucho cuidado con los alquileres, porque es verdad que hay gente que se ve claramente perjudicada por esa reducción de la renta, pero también puede generar un efecto dominó de impagos, porque, por ejemplo, muchas personas individuales o matrimonios tienen garantizado el pago de la residencia precisamente con esa vivienda de alquiler. Y por último, como hay que optimizar los recursos, y de eso hemos estado hablando hoy también, creo que es muy importante optimizar, utilizar plenamente esa red tan capilar que es la red de oficinas de farmacia comunitaria, esas 22.000, que son centros de salud muy cercanos a las personas y que precisamente yo creo que cada vez hay que darles más competencias. Gracias, Juan. Federico, pedías la palabra. Sí, rapidísimo. No, nosotros en el informe lo que decimos es que la crisis, y yo he insistido en el foro en decirlo, la crisis yo creo que es sustancialmente sanitaria, es el origen y naturaleza. La crisis económica es una consecuencia colateral de la crisis. Yo creo que la mejor manera de resolver el problema, eso creemos los miembros del comité, es poner todo el esfuerzo en el confinamiento, en la sanidad, porque cuanto antes se resuelva el problema, antes se podrá reactivar la economía. Yo lo que pienso es que la semana que viene, insisto, va a ser clave para saber si las medidas que hemos implantado estos días sirven. Ya estamos en el periodo por encima de 15 días. Lo que a mí me preocupa es que la semana que viene los datos no sean buenos. Si los datos la semana que viene no son buenos, algo está pasando. Si los datos la semana que viene son buenos, el confinamiento puede estar ayudándonos a acabar con esto. El ejemplo de China, de todas formas, es bueno. China ha conseguido acabar. Ha tardado, pero lo importante también es ver que aquí hay una puerta de salida. Y yo creo que ese es el mensaje importante, es decir, que por muy mal que lo estemos pasando, podemos estar hablando de 2 meses, de 3, pero al menos hablamos de 2 o 3 meses. No estamos hablando de una situación de incertidumbre sin salida. Entonces yo creo que el ejemplo de China es importante. Entonces yo creo que la semana que viene va a ser clave. Federico, dices, si la semana que viene los datos son buenos, vamos por el buen camino. Si la semana que viene los datos fueran malos, ¿hay plan B? ¿Hay plan B? Porque hasta ahora el único plan conocido es el confinamiento. No hay otra medida. ¿Qué sería? ¿Aumentar, ser más estrictos en ese cumplimiento? Nada más. Es que, claro, yo creo que más estrictos, es que si la semana que viene los datos no han descendido, tenemos un problema, porque incluso un confinamiento todavía más radical no nos estaría garantizando que descendieran tanto, porque por probabilidad de contagio con un confinamiento tan estricto como el que tenemos, aumentar lo que ganaríamos. ¿Qué porcentaje de confinamiento estamos ganando? Mínimo. Entonces yo creo que hay que esperar a la semana que viene. Yo creo que la semana que viene vamos a tener más muertos, pero menos contagios. Eso tiene que ser, yo creo que y eso va a ser lo que nos empiece a permitir ver un poco la salida, un dato positivo la semana que viene. Jesús, pedía la palabra y luego María Jesús. Y veo también Paco. Vale. Y Julio. Soy muy rápido. Al hilo de lo que hemos hablado de la población de sanitarios, 2 cosas. Primero, lo idóneo, que ya vamos tarde, hubiese sido que los casos, los que se detectan como casos o muy probables casos, se hubiesen confinado en un solo hospital. Ya sea un hospital de campaña en cada ciudad, lo más aislado posible. Y una cosa fundamental, que eso sí podríamos estar todavía a tiempo de aplicarlo, una estación de descontaminación en la puerta de cada uno de esos centros. De forma que el personal sanitario y todo el personal que entra o salga tenga que descontaminarse. Esto es, en definitiva, una guerra RBQ. Es decir, esto es un ataque biológico, no tenemos un enemigo que nos lo haya lanzado, al menos que conozcamos, ¿no? Pero hay que tratarlo como una guerra biológica.
en una guerra biológica a nadie se le ocurriría dispersar a los pacientes en diferentes hospitales, sino centralizarlos, aislarlos y una planta de descontaminación, que la tenemos. Aquí en Málaga la tenemos, ¿eh? La tiene el Consorcio Provincial de Bomberos y hay otras entidades que también la tienen. Y eso se monta en unas cuantas horas y es la forma de que ese personal no siga dispersando el virus, por su propia seguridad y por la de los demás. Gracias, Jesús. María Jesús. Sí, yo insisto en la misma idea. Para mí, afinar es que el confinamiento se puede mejorar. O sea, se puede mejorar sin pasar a un estado de confinamiento absoluto, que obviamente supone la paralización de la economía y tiene las consecuencias que antes estábamos comentando, obviamente negativas, y a ponderar. Pero insisto en que hay que mejorar, y se puede mejorar mucho, el acierto en el confinamiento. Porque uno ve, por ejemplo, la evolución en la ciudad de Málaga y te das cuenta como al principio qué bueno hubiera sido saber dónde estaban los casos iniciales, que es que esto todo empieza, esto es un efecto mariposa, es que todo empieza con 4 o 5 casos y no hay más. Qué bueno hubiera sido saber bien dónde estaban y entonces actuar sobre ese espacio. Es que es la manera. Y tener localizado bien los puntos de foco. El foco comienza siendo pequeño y estando localizado en el espacio, en un sitio pequeño. Por eso digo que ir a por los puntos de máximo contagio es que es clave, porque no se contagia al mismo ritmo ni de la misma manera en toda la ciudad. Cada vez más, claro, cada vez más. Gracias, María Jesús. Tiene la palabra pedida Paco, Julio y ahora también Juan. Tenemos que ir concluyendo, ¿eh? Sí, muy breve. Por abordar el tema que has planteado de las distintas instancias judiciales que han iniciado procesos relacionados con esta crisis, yo, más allá del recorrido que tengan en la jurisdicción penal o en la contenciosa o lo que sea, que sinceramente no creo que sea mucho, pero sí que es verdad que creo que es un indicador de un cierto estado de ánimo social, ¿no? El haber dado ese paso que hace unos días no veíamos de pues quien ha presentado lo que sea, ¿no? Desde demandas en lo contencioso o querellas o denuncias, bueno, que en unos casos buscan responsables, en otros casos buscan judicializar determinadas actuaciones y más allá, como digo, de lo que eso vaya a dar de sí, que no lo sé, lo cierto es que sí creo que pone de relieve un cambio o un incremento en la intensidad pues, de la ansiedad social que se canaliza de momento por ahí y mientras se canalice por la vía judicial, bueno, pues no será problemático, claro. Gracias, Paco. Julio. Yo quería apuntar, y se ha comentado de alguna manera, que tenemos que fijarnos en 3 capitales, Madrid, Barcelona y Málaga. En las 3 que además tienen un mayor número de contagios. Málaga, por ejemplo, está en más de 800 cuando Sevilla, siendo una capital más importante en población, tiene solo 500. Las 3 tienen aeropuertos y son los aeropuertos de los más importantes de España. Es un elemento a tener en cuenta de personas que se han encontrado y lógicamente se podía haber puesto alguna medida para evitar el contagio múltiple. De cualquier manera, me parece que Barcelona quizás no está dando toda la información sobre los contagios. Siguen siendo muy bajos para como allí se piensa que están ocurriendo las circunstancias. Gracias, Julio. Juan. Al hilo de lo que se ha comentado, que es fundamental descontaminar sobre todo al personal sanitario cuando abandona el foco de contagio, yo creo que habría que movilizar todas las opciones y todos los recursos. Esa es la obsesión siempre de cualquier economista. Y hay que tener en cuenta que estos programas de descontaminación están bastante estudiados y a lo mejor se podría utilizar en el caso de las centrales nucleares. Las centrales nucleares y sobre todo las instalaciones nucleares tienen protocolos precisamente de emergencia para las poblaciones cercanas, etcétera. Pues probablemente ese personal, que en este momento estoy seguro que no está movilizado, se podría movilizar precisamente para esas labores de descontaminación, porque son expertos precisamente en eso. Gracias, Juan. Pues bueno, ya han sido un montón de cosas muy interesantes. No he escuchado a Rafa y a Alejandro, bueno, tampoco a Fernando, no hemos hablado de fake news, no hemos hablado de ciberseguridad. No sé si quieres añadir, estamos completamente fuera de tiempo, pero para un titular hay tiempo. Alejandro renuncia. Fernando, capítulo fake news, ¿cuál ha sido la novedad del día? Bueno, la novedad del día es súper rápida, es una vuelta, un nuevo tuit inapropiado del gobierno que hemos estado viendo durante el día de hoy sobre el peligro que corren los chimpancés o los monos por el coronavirus, que creo que no era muy acertado. Pero ya hablaremos en otros días de esas meteduras de pata al Twitter.
Sigue, bueno, te cortaba un poquito, Fernando, pero sigue siendo realmente complicada la comunicación en situación de crisis, como lo es siempre, pero seguimos viendo cierta descoordinación, ¿no? Mensajes que tienen que ser mensajes oficiales que inmediatamente se corrigen a sí mismos, tienen que ser aclarados, tienen que ser... Y claro, siempre que en una comunicación uno sale a corregirse a sí mismos, que la primera comunicación había estado mal, ¿no? Y de esto estamos viendo mucho. Efectivamente, ¿no? Se ha tardado una semana en corregir esa falta de coherencia global, y ya está más o menos corregida, pero hoy ha fallado un ministerio que quizás no tenía la coordinación suficiente con el resto, con el grupo base, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto 3 fallos, más fallos de coherencia, y bueno, esperemos que la cosa vaya un poquito mejor. Gracias, Fernando. Rafa, ¿algo que añadir? No, solo una cosa, que Rusia vuelve a estar presente en la intoxicación de las noticias y haciendo mal uso de unas supuestas ayudas. Por cierto, acláramelo, ya que ha habido cierta polémica hoy en el grupo con las imágenes del ejército ruso por las calles de Roma. ¿Qué ha pasado? Las imágenes, no hay ninguna imagen, porque son antiguas maniobras y han sacado esas fotos de contexto, las han puesto y lo único que ha habido es una llamada de Conte, o mejor dicho, de Putin, ofreciendo a Conte una serie de ayudas. Y supuestamente hay unos médicos que se van a desplazar, pero de militares por el suelo y tal, nada. Parecía una fake news desde el primer momento, obviamente, pero bueno. Gracias a todos por la participación y además así en tiempo récord hemos aprendido un montón. Gracias a María Jesús, gracias a Jesús Miranda, que habéis hecho un esfuerzo ahí de contarnos un trabajo súper intenso en pocos minutos. Pero vamos, que lo he entendido hasta yo, o sea que hasta el más torpe de vuestros alumnos lo podrá entender, porque yo creo que con algún concepto me he quedado. Gracias a todos y mañana, como siempre, a la misma hora, si no hay cambios, a las 8:15 nos vemos. Y por supuesto, María Jesús y Jesús estáis invitados a participar todos los días como el resto. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas tardes.